Argentina. Diario El Litoral, ahora es radio. El humo se disipa. Las noticias, no. Entrevistas. Bien, en este caso avanzamos con la propuesta para darle la bienvenida a Hugo Zurlo. Él es docente e investigador por FAU y la Universidad Nacional del Nordeste y están desarrollando un trabajo han desarrollado un trabajo que se denomina Sostenibilidad y Eficiencia Energética en Viviendas de Ingresos Bajos y Medios. Así que vamos a conocer un poquito, cuál es el impacto de este trabajo y el objetivo también. Hugo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio, gracias por atendernos. Hugo, creo que ahí estamos, no, ahí lo vemos pero no lo escuchamos, así que vamos a tratar de acomodar. Ahora sí te escuchamos. Perdón, Hugo, buen día. Tenía silenciado el micrófono. No pasa nada. Bueno, Hugo, gracias por atendernos y contarnos un poquito cuál es el disparador de este trabajo de investigación que llevas adelante. El disparador fue allá por el 2019 que hubo un primer incremento en las tarifas eléctricas que fue bastante significativo y en ese momento se produjo una avalancha de reclamos en la empresa de energía y con buen tino ellos se acercaron a la universidad para proponernos, porque lo decían lo siguiente, hay muchos, el aumento de la tarifa es no tanto por un aumento del consumo, sino por el aumento de la tarifa en sí, ¿no? Uh-huh. Y muchos reclamos eran de, no, me están robando, ¿cómo puede ser? Venía pagando tanto, ahora pago. Entonces, eso llevó a que se mire un poco cuánto es el consumo, uh-huh. Porque cuando digamos que el precio es bajo, uno no presta tanta atención a las cosas en las que está gastando. Bueno, a partir de ese trabajo que fue muy lindo, muy esclarecedor en algunos aspectos, decidimos después de la pandemia retomar esa acción como aporte desde la universidad a la sociedad en lo que tiene que ver con el conocimiento. Uh-huh. Es decir, constatamos que muchas veces se gasta más, se gasta mal, inclusive por desconocimiento. Sí, incluso... Entonces... Sí. No, digo que por ahí para sumar un poco también la percepción que uno puede tener es que muchos, y me incluyo, desconocemos hasta cómo funciona el sistema energético en el sentido de cómo se definen los precios, cómo se termina trasladando eso que uno dice por ahí, como vos decías, vulgarmente consumí mucho, a una tarifa que pueda llegar a ser plena o subsidiada. Uno no entiende por ahí cómo funciona el sistema en el cual se terminan determinando, valga la redundancia, los precios que estamos pagando. Sí, efectivamente. Y en ese sentido, uno de los aspectos que nos interesa contribuir a un conocimiento mayor es justamente cómo se forman esos uh-huh. precios y la información que viene en la factura de luz. Sí. Fíjate que en general es una información bastante críptica, no es tan fácil leer una factura. Sin embargo, hay bastante información ahí que nos puede ayudar a conocer nuestro propio comportamiento como consumidor y ver qué cosas podemos, a partir de ahí, qué decisiones podemos tomar para mejorar. Entonces, ese es justamente uno de los ingredientes. Uh-huh. Otro de los ingredientes es lo que es específicamente el consumo, ¿no? Entonces, nosotros con este proyecto pretendimos abordar 3 ejes de trabajo. Uh-huh. Uno es lo que serían estas tipo charlas, talleres en grupos de población, sobre todo sensibilizados por este aspecto del incremento que ven cuando mes a mes, ahora tengo que pagar más, sí. ¿Por qué estoy pagando tanto? Entonces, bueno, eso ya de por sí genera una cierta sensibilidad y una disponibilidad a conocer cómo podemos hacer para no pagar tanto. Uh-huh. Entonces, para eso organizamos lo que serían charlas, talleres, que la mayoría se dieron y se siguen dando en escuelas, si bien, y también en algunos ámbitos públicos, edificios públicos. Si bien también estamos abiertos a poder darlas en, centros comunitarios, salones parroquiales, centros barriales, etcétera. Pero no siempre tenemos la facilidad de organizarlo. Claro, sí. El otro eje que nos interesó trabajar y que estamos de hecho trabajando es el de la comunicación social. Uh-huh. En ese sentido nos viene muy bien que tengamos en la facultad una carrera de diseño gráfico
y los estudiantes colaboran muchísimo. Realmente se engancharon, se prendieron en la idea y están aportando desde el diseño de piezas gráficas, estrategias de comunicación, lo trabajan en sus materias, en el taller, etcétera, y realmente surgen ideas muy interesantes, muy atractivas y muy eficaces a la hora de difundir estos, digamos, tips que pueden ayudar a economizar o a bajar el consumo energético. Encima, y sí. No, pienso, Hugo, que en esto que venís relatando, ¿no? Me parece que la cuestión también de lo emocional, entendiéndonos en un contexto social, donde por ahí ya nos preparamos hasta mentalmente para pagar más en esta época del año, digo, es como por ahí muy complejo racionalizar, ¿no? La información que uno necesita para aprender a ahorrar, a administrarnos y entender que, bueno, también depende de nosotros el poder cambiar nuestros hábitos para pagar menos. Exacto. Por eso te menciono el tercer eje y después cuáles son las cosas que nosotros estábamos viendo, ¿no? El tercer eje era esto que le llamamos un poco pomposamente quizás auditorías energéticas en vivienda, que son básicamente estudios en una vivienda y en cualquier ámbito de consumo de energía, pero llevado a la vivienda hay 3 frentes en los cuales se puede actuar. Uno es el aspecto edilicio en sí. Por todo es conocido que, qué sé yo, un alero que produce sombra mejora el comportamiento en verano, una ventana con vidriada donde se puede entrar la luz natural mejora las capacidades de iluminación y disminuye el consumo energético, y bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, la aislación térmica en el techo es muy importante en nuestra zona donde el calor es el principal factor. Entonces, un aspecto es el aspecto edilicio, cómo se presenta la vivienda y qué cosas se pueden intervenir a veces sin demasiado costo como para mejorar el comportamiento. Un ejemplo, puertas de chapa o puertas de metal, que en nuestra zona son una fuente, una ganancia de calor en verano y una pérdida de calor en invierno. Lo mismo filtraciones en abertura. Bueno, hay muchos factores que pueden influir. Ese es uno de los frentes, el frente edilicio, digamos. El segundo aspecto es ya los equipos que consumen energía, tanto gas como electricidad, pero sobre todo electricidad, porque ahí es donde muchas veces nos encontramos con situaciones que se está teniendo un equipo que es poco eficiente, consume mucho. Me acuerdo de una anécdota, por ejemplo, una familia que tenía 2 heladeras, porque ya le venía diciendo el técnico, mira, esta heladera no funciona bien, comprate una nueva. Compraron la heladera nueva, pero como la viejita todavía andaba, la tenían. Claro. Y resulta ser que la heladera vieja consumía el doble de la heladera nueva. Entonces, cuando vieron eso, claro, es necesario a veces un instrumento de medición para poder detectar ese tipo de cosas, ¿no? Pero con esa información, la familia dijo, listo, no, desconectamos la vieja y chau. Lo mismo que en otro caso, también una anécdota interesante, le preguntábamos cuánto tiempo tienen encendido el televisor, un lindo televisor 42 pulgadas, moderno, ¿cierto? Y lo prendemos a las 10 de la mañana y lo apagamos a las 12 de la noche cuando vamos a dormir. Güey, ¿todo ese tiempo están mirando televisión? No, dice, nosotros miramos al mediodía un ratito, las noticias, y después a la noche, qué sé yo, la novela, una película, y después vamos... Y el resto del tiempo lo tenemos para que haga ruido, como compañía. Entonces, el tema es el conocimiento, porque ese televisor, si bien es un televisor moderno, eficiente, pero tiene 105 watts de potencia, que para compañía sonora, con una radio de 3, 5 watts como mucho, es más que suficiente. Entonces, es esa cuestión por ahí de lo que se detecta y que se le informa al usuario. Entonces, por un lado la parte edilicia, por otro lado la parte de los electrodomésticos, cuánto consumen, el tiempo de uso. Y hay un tercer frente, que es el más económico, pero el más difícil de cambiar, que es el de los hábitos. El de los hábitos de, por ejemplo, saber que todo artefacto que tiene un control remoto, aun cuando está apagado, tiene un consumo. Es lo que se llama consumo vampiro o consumo fantasma, porque se da típicamente de noche. Y ese consumo, por más que sea bajo, no es necesario. Entonces la pregunta es básicamente, ¿este consumo es necesario que lo tenga? Y si no es necesario, desconectarlo. Hay equipos de aire que tienen control remoto
Y en nuestra zona, por mucho calor que haga, pasan 2, 3, a veces 4 meses que no se enciende el aire acondicionado. Entonces, es necesario que esté conectado ese equipo, porque el equipo tiene un sistema electrónico de rastreo que está permanentemente esperando la señal del control remoto. Esto va más allá de que tenga una luz roja, por ejemplo, que nos indique que está apagado. Exacto, porque ya el hecho de que tenga esa luz roja encendida significa que hay algo en el dispositivo que está consumiendo energía, que reitero, es poca, pero al final suma algo. Entonces hoy podemos decir, bueno, un billete de 10 pesos, ¿cuánto representa? No vale nada, pero ¿estoy yo en condiciones de ir tirando por la calle un billete de 10 pesos por hora? Claro. Al final del mes algo representa. Entonces, ese es un poco el criterio, conocer los consumos para decidir cómo actuar. Y a partir de ahí, ¿qué estrategias podemos realizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un router. Hay familias en las cuales pasan horas que no se lo usa, ya sea porque todos salen de la casa, los chicos a estudiar, los padres a trabajar, lo que sea, o bien durante la noche hay 5 o 6 horas que no se lo usa y tiene un consumo de 15 watts. Eso lo hemos medido nosotros. Entonces, 15 watts representa 2 lamparitas LED o una lamparita LED y media, digamos. Entonces, ¿tiene sentido tener prendido todo ese tiempo ese equipo? Bueno, y así ir conociendo esa información para poder decidir más adecuadamente. El objetivo no es sacrificar confort, todo lo contrario, mantener o mejorar el confort, pero sí al menor consumo posible. Y esto es un poco lo que venimos trabajando en este proyecto, que es un proyecto de extensión en el cual se involucran afortunadamente con mucho entusiasmo los estudiantes fundamentalmente. Hay estudiantes de ingeniería, estudiantes de arquitectura, estudiantes de diseño gráfico que nos ayudan en todo lo que es la estrategia comunicacional, cómo transmitir estas cosas, cuál es la forma más adecuada, porque también cambia según el público destinatario. Un estudiante de una escuela, primaria, secundaria, una persona, un padre, una madre, un señor, una señora de una familia. Entonces nos ayudan en eso y los entusiasma porque también ellos aprenden con este trabajo. Entonces realmente es beneficioso por todos lados, ¿no? Y eso quizás es lo que vieron en todos los años se hace el encuentro de Arquisur, que reúne a las facultades donde se da arquitectura en el Cono Sur, y se hacen estas competencias donde se presentan los proyectos. En este caso tuvimos la buena fortuna de ser seleccionados en primer lugar, ¿no? Así que estamos también contentos en ese sentido. Antes de seguir avanzando por ahí, te quería volver al tema anterior, no te quise interrumpir, sobre esto de los hábitos y lo que podemos hacer para bajar nuestro consumo, específicamente por 2 cuestiones, para ver que vos me puedas decir si son verdad o no, porque por ahí uno te lo dicen y no sabes si es realmente así. Uno es la cuestión del termotanque, si desconectarlo tiene sentido, siendo que lo vas a volver a conectar después para bañarte y vuelve a tener que calentar todo de nuevo. Ese por un lado, y el otro es que los aparatos, por más de que no estén siendo ocupados, digo, no cuestiones como el aire que tiene de rastreo según nos explicaba, sino, no sé, se me ocurre una tostadora, igualmente consumen 10% de lo que consumirían si están en funcionamiento. Bien, con respecto al termotanque, hay que analizar un poco el consumo, pero pongo esta situación. Supongamos una casa, una familia donde el principal consumo del agua caliente se concentra en un periodo de tiempo de unas pocas horas, 2, 3, 4 horas, porque tienen el hábito, por decirlo, de bañarse, por ejemplo, todos a la noche, nadie usa el agua caliente por la mañana, no hay costumbre de usar el agua caliente para el lavado de los servicios, de los platos. Entonces, el consumo principal se produce en un rango horario de unas 3, 4 horas. Y el resto del tiempo prácticamente no se usa el agua caliente. Entonces, en ese caso, claramente conviene desconectar el termotanque, por ejemplo, un termotanque eléctrico, desconectarlo. Cuando la última persona usó el agua caliente, lo desconecta hasta el día siguiente, y lo que sí hay que prever que una media hora antes, por lo menos, de que el primero lo vaya a usar, volver a conectarlo. ¿Por qué? Porque el termotanque lo que busca es mantener el agua a una temperatura
que se llama temperatura de registro, que es aquella a la cual nosotros regulamos el termotanque todo el tiempo. Entonces, al estar, y muchas veces se suele poner a ese termotanque una temperatura innecesariamente alta. Por ejemplo, un dato: ¿cuál es la temperatura del agua de la ducha que soporta el cuerpo humano? Inclusive hay personas que les encanta bañarse con agua bien caliente. Bueno, 45 grados es lo más que soporta esas personas. Entonces, y a veces lo ponemos en 60, ¿no? Porque yo quiero que esté bien caliente. Bueno. Yo lo tenía en 150, justo tuve que venir el técnico. Bueno, entonces, esa temperatura elevada que tiene el agua busca siempre, porque el calor no lo podemos almacenar. Basta ver lo que pasa en un termo, que por bueno que sea el termo, queremos tomar un mate a los 2 días, el agua está fría. Entonces, el calor no se puede almacenar y por eso busca siempre salir. Entonces, mantener el termotanque encendido siempre con esa temperatura de registro, y estamos desperdiciando algo de energía por la posibilidad de usar agua caliente en un momento que sabemos que no lo vamos a usar. Distinto es si hay distintos usos, ¿no es cierto?, que se usan durante la mañana, durante el mediodía, pero en el caso puntual que fuera esta situación, que se usa solamente en un rango horario concentrado, es más conveniente desconectarlo después del último uso y reconectarlo 1 hora antes del primer uso. Claro. En cuanto a lo demás, no todos los artefactos que están conectados consumen permanentemente. Una tostadora, por ejemplo, no. Una pava eléctrica, tampoco. ¿Cuáles son los artefactos que sí tienen un consumo por el solo hecho de estar conectados? Inclusive los cargadores de celulares, que durante mucho tiempo tenían esta característica. Sí. Los nuevos, no voy a hablar de todos, pero los nuevos, ya con las tecnologías más modernas, se desconectan, se autodesconectan. Entonces, de estos celulares de alta gama, ¿no es cierto?, los cargadores tampoco traen ese problema. En los cargadores tradicionales, los más antiguos, los que quizás son los más habituales todavía pasa eso. Ahora, un buen indicador en ese sentido sería tomar el cargador cuando está conectado, sin cargar el celular, y ver si está caliente. Claro. Si tiene temperatura, es indicador de que internamente está consumiendo algo. Por tener un indicador así simple. Después, los artefactos que sí consumen estando conectados, por más que estén apagados, son todos aquellos que tienen control remoto. Todo artefacto que tenga control remoto, inclusive a veces tiene una luz testigo que nos muestra de que está disponible para recibir la señal del control remoto. No los vamos a desconectar a todos, porque un televisor lo prendo, después lo apago, a la hora, 2 horas, lo vuelvo a prender. Entonces es más el trabajo, la incomodidad de estar conectando y desconectando, pero hay un uso distribuido en el tiempo. Ahora, cuando hay artefactos que de antemano sabemos que van a pasar semanas que no los vamos a utilizar, eso sí conviene desconectarlo. O que van a pasar horas. O, por ejemplo, se va la familia entera, deja la casa 2 días, 3 días, a veces más tiempo, sin usar. ¿Qué necesidad hay de dejar conectados estos artefactos? Entonces, bueno, un poco esa es la finalidad de estas acciones que venimos realizando, ¿no? De dar a conocer esta información, porque muchas veces es información que no se conoce y por eso se actúa mal. Entonces, la base es: cuando tenemos la información, es más probable que tomemos las decisiones correctas que cuando no las tenemos. Y Hugo, pienso, ¿no?, en esto que vos por ahí definiste como auditorías, ¿no?, que imagino que un poco también es bueno tratar de consultar a la gente más o menos cómo se maneja con cada uno de sus dispositivos, cuáles son los hábitos que tiene, cuál fue la reacción ustedes decirle, che, mirá, la verdad que si vos haces esto está consumiendo, por ejemplo, más allá de la anécdota de que tenía 2 heladeras conectadas, la gente reconoce ni siquiera es el error, pero el mal hábito cuando uno le muestra. Exacto, no es un error, sino que son... Pero lo simpático es ver la cara de sorpresa, ¿no? De constatar algo, pero que parte de un desconocimiento. Sí, y creo que después, uno no le da la importancia que tiene también. No cree que por una lucecita me venga más caro la luz, pero si tenemos 10 lucecitas, probablemente algo estemos sumando. Exactamente. Por eso la importancia,
por ahí de este tipo de informaciones, que hay algunas que lamentablemente necesitan de algún instrumento para poder ponerse en evidencia, pero hay otra que ya la podemos sacar también de la propia factura de luz. Por eso también lo interesante de conocer, ver qué elementos tenemos a mano para conocer nuestro consumo y a partir de ahí ver cómo racionalizarlo. ¿Y hay otro ejemplo que sí. No, en la factura de luz, digo, ¿hay algún número, detalle, elemento al que le tengamos que prestar atención como para tratar de entender esto? Por lo pronto, el valor del consumo. Okay. Normalmente viene, tanto en el caso de Chaco como de Corrientes, las empresas suministran datos históricos de consumo. Entonces, si bien está el valor del consumo del periodo que está facturado, que puede ser un bimestre en el caso de Corrientes o un mes en el caso de Chaco, sí, pero también están los valores históricos de por lo menos 6 periodos anteriores. Y si uno entra al sitio de la empresa distribuidora, puede inclusive tener datos de meses anteriores. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para ver cuánto es mi consumo típico en este mes. Y este mes, consumí más o menos lo mismo que el mismo mes del año pasado o del anteaño, y a partir de ahí sacar conclusiones, ¿no? ¿Por qué estoy gastando más en este momento? Ah, claro, lo que pasa es que yo tenía un calefón a gas y ahora lo cambié por un termotanque eléctrico. Claro. Pero hay veces que no tenemos esa explicación, entonces evidentemente algo está pasando que no estamos siendo racionales. Ya eso es un elemento interesante para conocer, y eso lo trae la factura de luz. ¿Cuántos son los consumos del periodo y valores históricos? ¿En qué etapa se encuentra hoy el trabajo, Hugo? Entendiendo también, bueno, ¿no?, la implicancia que por ahí puede tener, imagino yo también, el cambio climático en esto, cómo ha cambiado nuestra relación con el clima, las tendencias que puedan haber también en cuanto a posibilidad de innovar, incorporar paneles solares a aquellos que lo puedan hacer. ¿En qué etapa se encuentra el trabajo hoy? Bueno, este es un trabajo, diría, recurrente, porque se trata de, lo venimos reeditando, de hecho, desde aquella primera experiencia en el 2019, sí. Después de la pandemia lo retomamos en el 2022 y lo seguimos haciendo, un poco ajustando por ahí la población objetivo. Sí. Y el objetivo de fondo nuestro también tiene que ver con lo ambiental. Es decir, es innegable el efecto antrópico que tiene el uso de la energía, es decir, cómo afecta al ambiente. Pero muchas veces no alcanza esto a ser un argumento suficiente, salvo algunos que tienen una sensibilidad especial, pero en general no es el argumento principal. Pero el aspecto económico sí, es un aspecto mucho más difundido y tiene la misma finalidad, es decir, bajar el costo de la energía que se consume, no tanto por una baja en el precio, sino por un consumo racional, un consumo responsable. Y esto se está reeditando y lo que estamos incorporando es por ahí más elementos de medición que pueden ayudar al propio usuario a conocer. Por ejemplo, tenemos algunos instrumentitos que se pueden conseguir con relativa facilidad y mostrarle, conectarlo y que el usuario vea cuánto consume tu heladera a lo largo de un día, cuánto consume tu termotanque a lo largo de un día, y que puedas hacer un seguimiento en distintas horas de cuánto es el consumo, es muy esclarecedor, es muy didáctico, ayuda mucho a cuantificar qué es lo que a veces nos pasa. Sabemos que estamos gastando de más, pero es poco o es mucho, es lo que no sabemos. Entonces, la idea es cuantificar y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Hugo, con esto que más o menos retomando la idea de lo que venían charlando con la pregunta de Fabi, ¿están dadas las condiciones políticas, si se quieren, para tomar este tipo de medidas un poco más amigables con el ambiente, considerando que, bueno, más allá del precio de un panel solar, que es bastante elevado, las facilidades para instalarlo, la posibilidad de decir, no, yo me quiero manejar con esto, qué problema puede generar con la EPEC? Yo particularmente conozco el caso de un ingeniero que lo quiso poner en un edificio y tuvo demasiadas trabas municipales que terminó, bueno, no colocándolos. ¿Cómo viene la cuestión política a la hora de querer adoptar estas tecnologías más amigables con el ambiente y también, por supuesto, con la economía de cada hogar? Esto que estás mencionando es muy importante porque aquí confluyen distintos factores, distintos actores.
nosotros como universidad somos uno de los actores, pero ni siquiera los más relevantes, porque otro factor relevante es el mercado en sí, y otro factor relevante es el aspecto político desde el punto de vista de las promociones, de las políticas activas, de estímulo, de favorecer ciertas cosas. Y a veces no se trata solamente de favorecer o estimular desde el punto de vista económico. Estas cuestiones como la que mencionas de los trámites administrativos para implementar algo, terminan siendo barreras que alientan o desalientan la implementación de algunas acciones. Hay que reconocer que dos cosas, una buena y una mala. La buena es que estamos avanzando y que están mejorando procesos. Yo participo también en esto de instalaciones de lo que se denomina la generación distribuida, es decir, instalación de paneles fotovoltaicos, por ejemplo, para generación eléctrica en la vivienda, con posibilidad de inyectar a la red el excedente. Los primeros trámites duraban 1 año para conseguir la habilitación. Claro. En este momento se redujo a 1 mes. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que estamos medio como que llegando tarde, en el sentido de que ya en otros países se ha avanzado desde hace mucho en esto. Inclusive dentro de nuestro país hay regiones como provincias cercanas, que es Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, que están ya un paso adelante de nosotros. Esa es la parte negativa, pero bueno, podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Hay un rol importante de las políticas en alentar esto. La dirección es correcta, solo que la velocidad es muy baja. Por ejemplo, entre las estrategias para la implementación de generación distribuida hay como 3 niveles. Una es que la electricidad inyectada a la red te la paguen a un valor mayor que la electricidad consumida. Eso claramente constituye un estímulo y es algo que en algunos países se utilizó durante un periodo determinado de tiempo, que sea 10 años, 20 años, como estímulo a la inversión privada para que los usuarios instalen paneles fotovoltaicos sabiendo que lo que inyectaban en la red lo iban a percibir a un valor más alto. Un segundo esquema... Eso ya se está implementando. Justo te traslado una pregunta que nos hacen también. En ese sentido, si acá ya funciona el sistema de esa manera como para que uno genere por ahí la inversión y pueda inyectar ese excedente a la red y que la empresa de alguna forma te lo reconozca. Exacto, está funcionando con el esquema menos beneficioso, pero más sostenible, que es ¿cuál? El kilowatt hora inyectado a la red por el usuario generador tiene un valor menor que el kilowatt hora consumido. Es el esquema más sostenible. A largo plazo eso es incuestionable, es sostenible. Lo único que no alienta mucho porque es una inversión que yo como usuario tengo que hacer y no hay muchas líneas de créditos por el momento para instalación de sistemas de generación fotovoltaica, por ejemplo. Sí hay algunas líneas y frecuentemente salen con cierta periodicidad el Banco Nación o algunos bancos estatales que ofrecen líneas de crédito para electrodomésticos eficientes, pero no son muchas las que hay para generación distribuida. Yo creo que van a seguir surgiendo esto, pero estamos un poco lentos con todo el proceso. Hugo, entonces para tenerlo claro, una persona que quiere quizás empezar a ver la posibilidad de realizar esta inversión, el proceso es primero hacer alguna solicitud a los organismos que correspondan, comprarlo y el funcionamiento es: voy a tener mi medidor de la ADP en el caso de vivir en Corrientes o Sechep en Chaco. Y voy a tener ambos van a convivir. Cuando hay un lindo día, sol, lo que sea, se va a gastar de acá. Si no llego a tener yo la energía suficiente, va a entrar la de la red. Y si yo genero de más, le doy mi energía de más a la red sin que me paguen. Básicamente es así. Sí, eso se puede hacer ya, está implementado. Y como bien dijiste, el trámite es... se hace primero la solicitud a la Secretaría de Energía de la Nación, hay un formulario, hay un sitio, es todo a distancia, no hace falta hacer trámites personales. Se ingresa al sitio de la Secretaría de Energía de la Nación, hay un formulario que el usuario solicitante del medidor bidireccional se llama, completa. El segundo paso es seleccionar un instalador que tiene que estar matriculado y completa la parte técnica.
la Secretaría de Energía de la Nación, con esa información, se dirige a la distribuidora de PEC, en el caso de Corrientes, SECHEP, en el caso de Chaco, y la distribuidora es la que asigna la viabilidad, la factibilidad. Entonces, se ejecuta la obra, el instalador ejecuta la obra, presenta la carpeta técnica y la distribuidora instala lo que se llama el medidor bidireccional, que es el que contabiliza la energía eléctrica que entra y la energía eléctrica que sale. Y al final del mes, lo que hace la distribuidora es el balance. Entonces dice, bueno, lo que entró yo te lo cobro a tanto y lo que salió te lo acredito, porque nunca te van a pagar, pero te dan el crédito. Claro. Te dan el crédito por el monto de la energía inyectada, claro, que te va a restar en la factura. Entonces, lo que entró equivale, por decir, 10,000 pesos, lo que salió equivale a 2,000 pesos, tu factura es de a pagar, el monto a pagar es 8,000, por dar un valor, claro, cualquiera. Dos consultas más te realizo respecto a esto. Si pudieron registrar algún tipo de número o caso de en cuánto se reduce la factura de la luz, la boleta de la luz, teniendo este sistema, por un lado, y dos, si en algún momento podemos ir a que una persona se sostenga solo con este sistema. Digo, me imagino que acá todavía es muy difícil, considerando nuestro sistema económico, pero si quizá hay experiencias en otros lados donde solo se sostienen con paneles solares, y si políticamente en algún momento crees que podemos llegar a permitirnoslo, o siempre van a estar, no, dame mi plata. Muy interesante ese aspecto que estás mencionando, porque ahí es donde más juega la información para la toma de decisiones. Por empezar, tenemos que reconocer que si estamos hablando de paneles fotovoltaicos, solamente generan durante el día, mientras que el consumo eléctrico es durante todo el día, las 24 horas, incluyendo la noche, que muchas veces es el mayor consumo durante la noche. Entonces, un primer aspecto a considerar es que jamás se va a poder abastecer el 100% del consumo de una vivienda solamente con paneles solares, a menos que se tenga un sistema de acumulación en baterías. Claro. Lo cual incorpora dos aspectos interesantes a considerar. Uno es el costo que tienen estas baterías, que por lo pronto duplican el valor de la inversión inicial, claro, para dar un número así muy aproximado. O sea que si yo tengo que gastar $3,000 en paneles fotovoltaicos con batería, eso se va directamente al doble. Y el agravante de que las baterías tienen una vida útil bastante más reducida que los paneles. Entonces, los paneles que me durarían 20, 25 años, yo, dependiendo de la tecnología de baterías que use, voy a tener que cambiarla cada 5 años o cada 10 años. Entonces, ese es un aspecto a considerar. Por lo cual, no sé, digamos que la tecnología hoy no apunta a que se autoabastezca una vivienda con energía generada por sí misma. Lo mejor que se encuentra es esa posibilidad de interactuar, claro, con la red. La convivencia, digamos. Exacto. Entonces, lo que sí se busca hacer, y ese es otro dato que sale de la factura de luz, la tarifa eléctrica está por rangos. Hay un primer rango, que es el rango, en el caso de SECHEP, son los primeros 50 kWh. En la de PEC, me parece que son los primeros 300 kWh por bimestre o algo así, que tienen el valor más bajo, y después van escalando esos rangos a valores superiores. El último rango es el que tiene el valor más alto, que realmente está a un valor altísimo. Entonces, lo que se busca con la generación distribuida es justamente suprimir ese rango más alto, es decir, no independizarnos totalmente de la red, sino mantener dentro de lo que es el consumo más económico. Y de esa manera se logra un ahorro significativo. Pero habría que pensar en un 50% aproximadamente de lo que es el consumo energético mensual, que es lo que se puede abastecer con esta energía solar fotovoltaica. Y estamos hablando de una inversión entre $4,000 para arriba, $3,000, $4,000 para arriba. En ese orden estaría. Para una vivienda familiar estaríamos más o menos en ese orden, sin baterías, ¿no? Sin acumulación, claro, en baterías. Pero con una inversión de ese tipo que sinceramente no es descabellada. Pensemos cuánto sale, yo por ahí la comparación que hago siempre es un auto. Sí. ¿Cuánto sale un auto usado?
y cuánto sale un sistema fotovoltaico. Sí. Entonces, obviamente que no son las mismas, no es para igualar las prestaciones, pero un auto desde el momento que lo tenemos, lo único que genera es gastos en mantenimiento, nafta, seguros, etcétera. Un sistema fotovoltaico, desde el momento que lo instalamos, lo único que genera es ganancia, Claro. porque nos permite ahorrar. Entonces, nadie duda hoy de comprarse un auto si puede, pero todos dudamos y pensamos no 10, 20 veces, Sí. 30 veces si poner un sistema fotovoltaico en nuestra casa. Entonces, es cierto que hay otros factores, como bien mencionaba Mariana, que intervienen, que son las políticas activas de estímulo, bajar estas barreras, que haya más información, que sea más accesible y más rápido todo el trámite. Entonces, eso sin duda que va a redundar en una generalización de todo esto que va a ser beneficiosa, en primer lugar, para nuestro bolsillo y en segundo lugar también para el ambiente. Hugo, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable, muy didáctico sobre todo, para poder entender y bueno, debatir también esto que creo que un poco se trata, ¿no? La divulgación de este trabajo, el conectarse un poquito con la información, saber que en parte también depende de nosotros y nuestros hábitos, bueno, ayudar a consumir más o consumir menos, así que te agradecemos el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Hugo Zurlo, en este caso docente investigador de la Universidad Nacional del Nordeste, y nos contaba un poquito acerca de los aspectos que incorpora su trabajo o el trabajo que vienen realizando, que también incorpora a los estudiantes y a gran parte de la universidad, denominado sostenibilidad y eficiencia energética en viviendas de ingresos bajos y medios, ¿no? Y cómo de alguna manera empezamos por una charla en donde es importante mantener ciertos hábitos de consumo para evitar por ahí consumir de más, y empezamos también a charlar en la posibilidad de incorporar estos famosos paneles solares, que ya hay algunos lugares incluso en los que pasa a ser rentable, lugares donde por ahí la DPEC no llega de la mejor manera. Acá y con el sol que existe en Corrientes, la justamente verdad que dice eso Iván, por lógica. Cómo golpea el sol acá en Corrientes, creo que no va a tener problemas. Exacto. Los paneles solares. Yo pensé que ya eran acumulativos en sí, o sea, como que te guardaban solcito. Yo creo que mantienen un poco y después se agota. Claro, se agota. De toque. Exacto. La función de la batería es que acumule para cuando no esté el sol. Sí. Entonces, no sé, se fue el sol y capaz que tu panel siga manteniendo un toquecito hasta que se vaya la energía y después con la batería se retroalimenta. La temperatura dice que no es favorable a la generación de energía para los paneles. Dice que rinde menos a temperaturas altas. Porque hay mucho, o sea, la temperatura del sol que acá es muy fuerte. No es lo mismo luz que calor. Claro. Los fotovoltaicos generan energía con la luz, con los fotones de luz, y la temperatura les juega en contra a la generación al material de los paneles. Mirá vos. O sea, la mejor generación sería en primavera, o algo así. Claro. O sea, y no en verano. La generación de energía más limpia se da en primavera por las temperaturas. Bueno, estoy para un canje de panel solar, mi termotanque está prendido 24/7. Yo creo que no consume tanto porque lo que hace es mantener el mayor consumo. Claro, el mayor consumo es cuando tiene que calentar. Es lo mismo que te dicen con la pava eléctrica, ¿no? Sí. Que lo que te funde por ahí es cuando vos pones a calentar cada rato, porque ahí es donde hace el consumo. Claro, ahí hace la resistencia. Claro, para hacer hervir o no. Igual depende de cuánto te bañas. Sí. Yo no me baño muchas veces en el día. No se baña. No, yo no me baño muchas veces en el día. Para mí una es suficiente. Yo porque en donde dice yo no me baño y ya está. No me sudo. Vos dijiste que te llegás a bañar 3 veces en el día en verano. Sí. 3, 4. Sí. Bueno, sí, 2 por lo menos. Y entonces, y por ahí no sabes en qué horario y demás. Yo sé que me bañó a la noche. Claro. Tiene que ser que no me dio para bañarme a la noche que y para está bañarme bueno a la mañana. lo que dice Hugo en ese sentido, porque por ahí, por ejemplo, en verano la verdad que usar agua caliente para lavar los platos es casi un despropósito. Uno lo puede usar por la facilidad. Para la grasa. Sí, bueno, pero si por ahí lo lavas al toque, me parece que tampoco es tan necesario. Y de última puedes calentar agua con el gas. Claro, a lo que voy es que de última somos 4. En mi casa siempre se hizo así porque tenemos que prender ¿El termotanque? Porque no es termotanque lo que tiene mi mamá, es calefón. Sí. Entonces tenés que